Siguen con sus vistas, si son tan amables, la lectura de la palabra de Dios. Primera de Juan, el capítulo 1. Escribe el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es decir, en cuanto a Cristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos para que Él nos ayude a entenderla. Voy a pedir a nuestro hermano Fernando Mendívil si nos dirige en esta oración, por favor. Padre Santo, damos gracias esta mañana. Estamos reunidos en tu nombre. Queremos pedir, Señor, que estés con nosotros. Toca mi corazón para estar dispuestos. Todos, Señor, dejemos afuera de estas puertas, Padre, para estar atentos a tu palabra. Prepáranos, Señor, y que esta semana sea para tu gloria y que todos queramos dar para tu nombre. En tu nombre, Señor, y si es tu voluntad que sea bendecido. Amén. Sentémonos, hermanos. Si tienen sus Biblias, busquen el Salmo 51, por favor, Salmo 51. Esta mañana terminaremos nuestro estudio del Salmo 51:10. Cada mes del año aprendemos y meditamos un versículo de este Salmo. Ahora nos toca el Salmo 51 y el versículo 10. Creo que este es el versículo más importante del Salmo. Nos dice Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como ya vimos, David aquí demuestra su arrepentimiento, rogándole a Dios que cree en él un corazón nuevo, un corazón limpio, que renueve un espíritu recto, firme dentro de él. Y lo que ha pasado es que David se ha dado cuenta, el problema, lo último de su vida, no es el medio ambiente, sus maestros, sus compañeros, sus hermanos, su familia. A lo último, el problema de su vida, el problema de su maldad es su propio corazón. El adulterio con Betsabé, el asesinato de su esposo Urías y todos los demás pecados, reconoció, salieron de su corazón. Su corazón reconoció, él estaba sucio, inmundo, asqueroso. Entonces necesitaba una creación de Dios, un trasplante total, una creación espiritual. Él no quería volver a pecar contra Dios, como nos dice, ¿verdad?, en los primeros versículos. Contra ti solo he pecado. Y él no quería volver a adulterar, no quería volver a asesinar, él no quería volver a esos pecados de su juventud. Entonces él requiere de ese espíritu recto, este espíritu nuevo, ese corazón limpio. Y de eso se trata el versículo, ya lo estudiamos. Ahora, lo que nos queda nada más es estudiar las lecciones y objeciones. Si usted no estuvo con nosotros, le recomiendo mucho que escuche los sermones de las frases en sí y del versículo. Ya hemos tomado bastante tiempo porque creo que es el versículo más importante del Salmo. Esta tarde nada más vamos a ver las lecciones y objeciones finales. Ahora, si lo que aprendimos del texto es verdad, y lo es, primera lección: tienes que reconocer que tu corazón está sucio. Tu corazón está sucio, inmundo, tu espíritu no es recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Implica esto que David reconoció, su corazón estaba sucio.
Renuevo un espíritu recto dentro de mí. Implica que David sabía que su espíritu no era recto. Ya aprendimos eso. O lo que tenemos que hacer entonces es reconocer eso nosotros mismos en nuestras propias vidas. Ahora, no sé si ustedes leyeron en las noticias, creo que fue la semana pasada o antepasada, de ese horrible crimen de Verania, se llama, Verania, ¿sí se pronuncia? Verania, esa niña que su tío, el velador, drogado, drogadicto, la trató de violar o la violó y luego la mató. Qué horrible ese hombre de tener un corazón ciertamente inmundo, perverso, depravado. Pero ¿saben qué? Nosotros también. Nosotros también. Tú también. Yo también. Ah, no, espérate. Yo no soy como ese tío de Verania. Ese es tu problema. Ese es nuestro problema, hermanos, que no nos arrepentimos como David porque pensamos que nuestro corazón no está inmundo, no está asqueroso, nuestro corazón no es depravado, como nos dice Isaías 1. Isaías 1 nos dice que somos depravados, que tenemos un corazón inmundo, sucio, asqueroso de verdad. Y es porque no hemos reconocido eso, que tan asqueroso y engañoso es nuestro corazón, que no oramos, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. A ver, sé honesto, muy honesto y sincero, que tu conciencia me conteste. ¿Nunca has visto pornografía? ¿Nunca has visto pornografía? ¿Nunca has visto una película R? ¿Nunca en tu vida? Que tu conciencia me conteste sinceramente. ¿Nunca has deseado que otro hombre sea tu esposo o que otra mujer sea tu esposa? ¿Nunca has ido al banco y has visto esa cajera tan linda que parece modelo, siempre sonriendo, siempre de buena actitud, siempre bien vestida? Y has pensado, bueno, si mi esposa fuera ella, yo fuera feliz, no tuviera ningún problema. ¿Nunca has pensado y has visto a ese joven en el gimnasio bien fuerte, apuesto, bien alto y se ve que tiene dinero, trae un Mercedes-Benz convertible y has pensado, bueno, si ese fuera mi esposo, yo no tuviera ningún problema? ¿Nunca has pensado eso? ¿Nunca te has imaginado eso? ¿Nunca has deseado eso? Delante de Dios, ¿saben? Eso es adulterio. Eso es adulterio. Si codicias a una persona en tu corazón, Cristo nos dice en Mateo 5, eso es adulterio. ¿Nadie te cae gordo a ti? ¿Nadie te cae gordo? ¿Nunca te has enojado con alguien? ¿No te has alterado con tus hijos, con tus compañeros en el trabajo? Delante de Dios nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, eso es asesinato, eso es homicidio. Y eso sale de tu corazón. ¿Nunca has sido impaciente? ¿Nunca te has alterado con tus padres? ¿Siempre has sido muy obediente, con toda alegría y con toda diligencia? ¿Nunca has comido de más? ¿Nunca has tomado de más? ¿Nunca has mentido? Ni una mentirita blanca. ¿Nunca has envidiado? ¿Nunca has codiciado? ¿Nunca te has dormido de más? Ay, hermano Paco, ya está exagerando. ¿Estoy exagerando? ¿No son pecados esos? ¿No viene eso de nuestro corazón? ¿Nunca se te ha olvidado darle gracias a Dios por la comida? ¿Nunca? ¿Nunca se te ha olvidado darle gracias a Dios por la vida que tienes, que existes, que eres? ¿Nunca? Y sé sincero, ¿te alegras cuando cancelamos los cultos? Vemos nubes y vamos a tener que cancelar el culto, si no vamos a salir aquí en lancha y cancelamos el culto y ¿te alegras? ¡Qué bueno! ¿Adoras a Dios y buscas a Dios como debes? Nunca has cometido ningún pecado en cuanto a Dios, en cuanto a su adoración. Nunca has dudado de Dios, de su palabra. Siempre lo has amado con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Pues estoy exagerando, hermanos. Yo creo que si somos honestos, cada uno de nosotros, comenzando con el que está en el púlpito, vamos a confesar. Tenemos un corazón sucio, engañoso. Tenemos un corazón inmundo desde que nacemos. Todos de nosotros necesitamos rogar, oh Señor, crea en mí un corazón limpio. Cada uno de nosotros. Y esa es la primera lección, hermanos. Tienes que reconocer que tu corazón está sucio, tu espíritu no es recto. Vamos ahora a la segunda lección. Tienes que reconocer que solo Dios puede cambiar tu corazón y tu espíritu.
Solo Dios puede cambiar tu corazón y tu espíritu. David ruega a Dios por estos cambios, porque sabe que Dios es el único que puede hacer este gran milagro. Solo Dios le puede ayudar. Su problema es tan grande, su pecado es tan grave, tan crónico, que solo un milagro de la transformación de Dios puede ayudarlo. Y el problema aquí es que somos orgullosos, soberbios. Pensamos, yo puedo vencer este vicio, yo puedo vencer este mal hábito. Creemos que nosotros podemos, solo nosotros sin Dios, que vamos a poder vencer esa tentación. No necesitamos de la Biblia, no necesitamos orar. Y no lo decimos, por supuesto, no nos atrevemos a decir no necesito a Dios, pero la verdad es que no nos hincamos y oramos. La verdad es que no buscamos a Dios, las enseñanzas de Dios. ¿Cómo puedo resolver este problema? Según Dios. Amigo, tienes que llegar al punto de decir, yo no puedo, esto es imposible para mí. Dios me tiene que ayudar. Soy tan pecador, soy tan terco, que solo un milagro de Dios me puede cambiar. Solo si Dios tiene misericordia de mí, voy a salir de esto. Y esto nos llega a la siguiente lección. Y aquí quiero, ojalá que todos pongan atención, especialmente mi lado izquierdo, y que escuchen bien. Tienes que reconocer que solo por la misericordia soberana de Dios puedes cambiar. Solo por la misericordia soberana de Dios puedes cambiar. ¿Por qué digo esto? Hay personas que viven como si fuera la obligación de Dios perdonarlas. Es la obligación de Dios ayudarlas. Y mucha gente piensa que Dios tiene que perdonarlas, Dios tiene que ayudarlas en la vida, Dios tiene que ayudarlas a cambiar y a vencer ese hábito. Como si Dios les debiera algo, que están en el derecho de demandarle a Dios y pedirle lo que sea. El lema en su vida es el dicho, o mal dicho, mejor dicho: errar es humano y perdonar es divino. Pues yo soy hombre, soy pecador, pero de Dios es perdonar. Dios me tiene que perdonar. Y se imaginan que al final, de alguna manera, el accidente o les va a dar un ataque al corazón, o van a tener tiempo de pedirle perdón a Dios y Dios los va a perdonar. Dios los va a recibir en gloria. Los tiene que recibir en gloria. No, hermanos. Dios no le debe nada a nadie. Absolutamente nada a nadie. No tenemos ningún derecho, no tenemos nada que reclamarle a Dios. Dios no le debe nada a nadie. Véanlo con sus propios ojos. Romanos capítulo 11 y versículo 35. Aquí es el final de esa discusión del apóstol Pablo de cómo Dios escoge a unos. Aún no había nacido Esaú y Jacob, y Dios ya había escogido a Jacob. No habían hecho ni nada, ni malo ni bueno, y había escogido para que lo aprendamos que es por la misericordia de Dios, la misericordia soberana de Dios. Él se va a compadecer del que Él quiera compadecerse. Y al final de todo esto, el apóstol dice, bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 32, porque Dios... Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Tú no le has dado algo a Dios para que Él tenga que recompensar? Dios no te debe nada a ti. En el cielo no va a haber una comisión de derechos humanos que va a hacer recomendaciones a Dios. Tanto que se ha fomentado y enfatizado tanto eso en nuestros días. Yo me acuerdo, ¿verdad? Esto comenzó más o menos en los 70s. Aunque ayer alguien me dijo, tú eres de los 60s, me dijo, ¿verdad? Y es cierto, pero más o menos me acuerdo en los 70s empezó eso de los derechos. Y los derechos humanos, sí. Y pensamos que de alguna manera el sindicato de los hombres al final va a ir con la Comisión de Derechos Humanos en el cielo y Dios se va a tener que sujetar a la recomendación. No, hermanos. La verdad es que al ver al Dios al final,
al ver su terrible majestad, qué tan trascendente realmente es, nos daremos cuenta qué tan insignificantes somos nosotros, qué tan ingratos somos nosotros. Y reconoceremos que no merecemos nada más que vivir totalmente alejados, perdidos por toda la eternidad. Dios va a ser mucho más grande que lo que tú te imaginas. No tenemos ningún derecho y Él no nos debe nada. Tiene que ser por su misericordia soberana que Él tiene piedad de nosotros y nos limpia y nos ayuda. Ahora, el punto es entonces, es que tenemos que rogar, orar, pedirle a Él que por su misericordia nos ayude con el corazón inmundo. Tenemos que rogarle. Y David nos enseña eso desde el principio del Salmo. Imagínense cuál fue su actitud. Yo me lo imagino hincado. Yo me lo imagino llorando. Cuando él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Es con un sentir de: Dios, si tú tienes misericordia, piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Y esa debe de ser tu actitud. Esa debe ser nuestra actitud. Debe ser como la del publicano, ese gran pecador, según el fariseo. El fariseo no se sentía tan pecador, ¿verdad? Lucas 18, si no conocen la historia. Pero el publicano sabía qué tan pecador era. Y dice la Biblia que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, pero se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Dios, ten piedad de mí. Esa es la lección, y la última lección muy importante. Ahora vamos a las objeciones. Posibles objeciones que tal vez usted tenga de lo que aprendimos en este salmo, en este versículo. Primera objeción. Tal vez usted piense: bueno, mira, Paco, yo ya pedí perdón, yo ya le rogué al Señor que crea en mí, que crea en un corazón limpio, pero no siento nada. Yo no creo que Dios haya hecho su obra en mí. La respuesta a esta objeción es: la creación de este nuevo corazón es algo espiritual, no es algo físico. No es que vas a tener unas taquicardias muy bonitas y vas a sentir: ay, qué bonito ser cristiano. Chucu, 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 chucu. O una calma, una musiquita, ¿verdad? Nirvánica, y que vas a sentir como si anduvieras en Tafil y ya nada pasa aquí. Ahora sí estoy limpio. No se trata de eso, hermanos. No. La limpieza de tu corazón es una limpieza de tu pecado. Se refiere al perdón legal de Dios. Tu objeción es como si fueras con un prisionero y le dijeras: ¿sabes qué? Estás libre. Y el prisionero te dice: pero que no me siento libre. Y no voy a salir de aquí de la cárcel hasta que me sienta libre. No, pero si eres libre, el juez ya dijo que te puedes ir. No, es que no me siento libre yo. No sé, también leyeron en el periódico, no sé, la semana pasada, creo que fue la reforma del Ejecutivo. Ahora el presidente tiene la prerrogativa de dar indultos. Uno de los primeros indultos, él perdonó a un maestro indígena que había estado encarcelado, creo que por 13 años, estaba condenado a 60 años de prisión y recibió el indulto presidencial. Ahora imagínense que ese hombre dijera: pues es que yo no me siento libre. Cuando me sienta más bonito, cuando me sienta realmente que me ha perdonado el presidente. No, por supuesto que eso es necio, por supuesto que no. No se trata de un sentimiento, es una cuestión legal. Ahora ese es un mandamiento de Dios aquí. Él dijo: libre, salvo, perdonado, inocente. Y si tú te has acercado a Dios, te has arrepentido y por los méritos de Cristo le has pedido que limpie tu corazón de toda obra mala, Dios te lo concede. Lo sientas o no. Lo sientas o no. Lo que te va a ayudar aquí es leer el indulto del Evangelio, leer la promesa de Dios. Medita mucho, aférrate a promesas como la de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y es en el mismo capítulo que nos dice: hijos depravados. Él nos dice: venid, estemos a cuenta, acérquense, vamos a hablar de esto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Leímos en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Muy bien, segunda objeción. Un hermano tal vez me dice, o una hermana me dice: Paco, hace tiempo que yo le pedí a Dios que me diera un corazón nuevo, que estuviera limpio, un espíritu recto, firme, pero caí otra vez en pecado, caí otra vez en maldad y a mí se me hace que Dios no hizo la obra, Dios no cambió mi corazón, Dios no me perdonó, Dios no me ayudó. Esto es una objeción que tal vez todos nosotros tengamos. Pero hermanos, que tengamos un corazón limpio no quiere decir que tengamos un corazón perfecto, glorificado. Eso tan solo será en el cielo cuando tendremos un corazón a la perfección. Como estamos estudiando en Romanos 7, mientras que estemos en este mundo, aún como cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos como el apóstol Pablo, vamos a confesar que somos débiles, que el pecado todavía mora en nosotros y vamos a caer y la tentación nos va a vencer. Ahora, lo que te va a ayudar aquí es aprender entonces a arrepentirte todos los días, a limpiar el corazón todos los días. Es decir, en otras palabras, todos los días leer el Salmo 51 y orar: Señor, dame un corazón limpio otra vez. Todos los días, todos los días. El Señor nos enseñó esto. Vean conmigo Juan 13. No sé si ustedes han notado esta lección. En Juan 13 es la ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo está limpiándole, lavándole los pies a sus discípulos. Pedro dice: bueno, límpiame todo. Quiero otra vez todo nuevo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo les contesta. Juan capítulo 13 y versículo 10. Jesús le dijo, Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y el punto es, hay que lavarnos todos los pies como cristianos, limpiarnos y pedirle al Señor que nos limpie esos pecados y esas tentaciones en las cuales hemos caído. Es un arrepentimiento continuo. Y aquí te va a ayudar a aferrarte a las promesas de Romanos 8. Después de Romanos 7 está Romanos 8. Matemáticos, después del 7 está el 8. Y lo primero que nos dice el apóstol en el capítulo 8 es: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O como dice en 1 Juan capítulo 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y por eso es poderosa. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Está en el presente y el verbo. Tercera objeción que pudieras tener: hermano Paco, he rogado por un corazón limpio y un espíritu recto, firme, pero tengo tantas altibajas en mi cristiandad. Tengo dudas un día y luego el siguiente día creo. Y luego al siguiente día, el siguiente fin de semana voy muy mal y ya tengo muchas dudas. Me siento como si estuviera en un sub y baja espiritual, a veces arriba y a veces abajo. Bueno, la respuesta aquí es que mientras que estemos en este mundo, vamos a tener dudas, vamos a tener tentaciones. El diablo nos va a tentar, él sabe de nuestra debilidad y va a tentarnos una y otra vez a dudar de Dios. Después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo primero que hizo. A Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Y en la cruz, las últimas tentaciones, ¿cuáles fueron? Si eres hijo de Dios, baja. Y así el diablo a ti, desde el primer día hasta el último día, te va a hacer dudar de que eres hijo de Dios. Y te va a mandar dudas y pensamientos, a veces hasta blasfemos. Pero ¿cómo no puede ser que yo sea cristiana con tantas altibajas y con estos pensamientos? ¿Cómo? No. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a que al último Dios no nos salva por nuestra fe. ¿Escucharon? Dios no nos salva por nuestra fe, Dios nos salva por Cristo, por la sangre de Cristo. Por eso nos salva. Por eso, aférrate a esa verdad y ora todos los días: oh Señor, yo creo, pero ayúdame, incredulidad, ayúdame.
Y si tienen muchos altibajos espirituales, lo que yo hiciera es tener más diligencia en la disciplina del cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Me he dado cuenta cuando yo he aconsejado a estas personas, y son sinceras y me dicen, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo muchas dudas y ando de aquí para acá y me siento tan mal. Y lo que he notado de estas personas es que son las que faltan más a la iglesia. Son las que leen menos, las que no vienen a la Santa Cena, son las que no oran. Tienes que ejercitarte constantemente para la piedad, como dice el apóstol Pablo. Disciplinarte, fortalecerte, vitaminarte, ejercer esos músculos espirituales, esas virtudes. Si tú vas al gimnasio una vez al mes, no te va a servir mucho. Tienes que ser constante, ir a caminar, ir a correr, ejercer lo cardiovascular. Y tienes que ser constante para que funcione. Así en el gimnasio de la cristiandad. Muy bien, penúltima objeción. Y aquí a lo mejor he escuchado y he recibido cartas por internet y han sido francos conmigo porque no me conocen personalmente y les da menos vergüenza y pena, pero aquí me imagino una persona del internet escribiéndome y preguntándome después de estos sermones: mira, hermano, le voy a confesar, soy lesbiana. Le pedí a Dios un corazón limpio, espíritu recto. ¿Y sabe qué, hermano Paco? Nada. Tengo las mismas tentaciones, las mismas atracciones. O Dios no me dio un corazón nuevo, o Dios no existe, la Biblia no es verdad, o yo estoy muy mal y no hay salvación para mí. Bueno, aquí realmente la objeción es complicada, involucra varios factores, pero voy a mencionar los pertinentes a nuestro texto, a nuestro tema. En primer lugar, lo que tienes que hacer, esto le diría a esta persona, lo que tienes que hacer es asegurarte que estás arrepentida. Nuestro versículo está en un contexto de arrepentimiento desde el principio. Se trata de arrepentirse. No es que el salmista dice: yo quiero cambiar, yo quiero un corazón nuevo, yo quiero un perdón, pero sin haberse arrepentido. No. El salmista ha considerado la maldad de su pecado, que tan terrible es ante Dios, y le pide perdón a Dios una y otra vez. Si usted no considera que su lesbianismo es un pecado, entonces no va a tener de Dios ese corazón limpio, porque no se quiere arrepentir de verdad. Tienes que ver tu pecado como Dios lo ve. Tienes que decir de tu pecado lo mismo que Dios dice de tu pecado. Eso es realmente la confesión que nos lleva al arrepentimiento. Segundo lugar, lo que diría esta persona es: como creyente, como cristiana, tienes que aprender que tu pecado ha sido perdonado por los méritos de Cristo. Tienes que aprender que tu pecado ha sido perdonado por los méritos de Cristo. Ahora, cualquiera que sea tu pecado, puede ser algo como la lesbiandad o otro pecado también. Y lo pueden aplicar, aquí lo podemos aplicar todos nosotros. Cualquiera que haya sido tu pecado, en Cristo Dios nos perdona, hay limpieza del alma. Yo creo que algunos en Corinto tenían este problema, porque el apóstol Pablo les escribe a unos homosexuales de Corinto estas palabras: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, qué glorioso es esto, qué maravilloso. Esto erais algunos, pero noten qué había pasado. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué gran promesa! Y una vez más aquí hay que recalcar que el perdón de Dios no se trata de sentimientos. No se trata de que te vas a sentir diferente. El perdón es algo totalmente legal. Dios te declara inocente, limpio de tu pecado. Delante de Dios tu corazón está limpio, lavado, tu espíritu es recto delante de Él. Tienes que confiar entonces que tu corazón, ese pecado, está limpio por el sacrificio de Cristo en la cruz.
Hebreos 7 nos dice: si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? Infinitamente más. Pero es que soy una lesbiana, infinitamente más que eso. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí una vez más, la lección es: tienes que aprender que tu pecado ha sido perdonado por los méritos de Cristo. No se trata de tus méritos. Y voy a decirlo con mucho cuidado: no se trata de tu cambio. No se trata de eso. No es que, bueno, cuando cambie, entonces Dios me va a perdonar. Estás tratando de ganarte el cielo y el perdón de Dios por tus cambios. No se trata de eso. Dios nos perdona por la sangre de Cristo. Tú aviéntate y aférrate y abandónate esa verdad. Aquí vengo, Señor, ten misericordia de mí, tal como soy de pecador. Y Él te lava, te limpia, porque confía solamente en su misericordia, no en lo que tú puedes hacer, o en tus sentimientos, o en tu fe. Tú cree, aviéntate, aférrate a esta gran promesa. En tercer lugar, lo que le diría a esta persona es que tiene que entender que las tentaciones no van a cesar hasta que estemos en el cielo. Las tentaciones del diablo, como dice el apóstol Pedro, esas tentaciones, esos deseos carnales que batallan contra el alma, no van a parar, no van a cesar hasta que estemos en el cielo. Ahora, ustedes piensen aquí la lógica. A uno que ha sido borracho, el diablo lo va a tentar ¿a qué? A unas cervecitas, ¿verdad? Tomar un tequila, porque el diablo sabe los antecedentes. A uno que es codicioso, el diablo lo va a tentar ¿con qué? Las ofertas en Liverpool. Y porque no compramos un carro nuevo con el aguinaldo, nos alcanza, necesito el celular nuevo, ya llegó a México el iPhone 5, cómprame aunque sea el C, el baratito, nada más vale 8,000 pesos, ándale. Ese es el diablo a los codiciosos, ¿verdad? Ahora, a las lesbianas, ¿cómo las va a tentar? Con pensamientos carnales de otras mujeres. Obviamente. La clave aquí es resistir la tentación. A mí me gusta mucho lo que dice Santiago. Dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación. Lo que me ha hecho pensar es, no se trata de bienaventurado el varón que no tiene tentaciones, porque eso es imposible, eso es hasta que estemos en el cielo. Pero no dice bienaventurado el varón que resiste la tentación. De eso se trata al final. Tú sigues resistiendo, te has apartado de ese vicio, te has apartado de esas tendencias, te has apartado de ahí tu conciencia aquí en la línea. Tú sigue fiel al Señor, sigue perseverando y aunque haya esos pensamientos otra vez, esas atracciones, tú no les hagas caso, tú sigue conforme a lo que dice Dios y sigue adelante y Él te va a ayudar, como vamos a ver. Cuarto lugar, penúltimo lugar, a esa persona yo le digo que tiene que aprender a debilitar, a matar su pecado. En Romanos 8 nos enseña que el cristiano por el Espíritu mortifica, hace morir, dice el texto, hace morir las obras de la carne. Para Dios mediante vamos a volver a nuestros estudios de Romanos y vamos a estudiar ese texto con detalle, pero aquí nada más le voy a compartir una de las lecciones principales, la lección de Romanos 6, la lección de la cruz. El apóstol nos escribe: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así es ya en realidad eso.
Ya en realidad en Dios, en Cristo, ya estamos vivos y ya estamos muertos para el pecado. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, esa gracia que nos une a Cristo, esa gracia, y eso es el cristianismo, nuestra unión con Cristo. Dios nos ve en Cristo, en su muerte. Cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. De eso se trata la cruz, y de eso se trata la tumba vacía. No tan solamente del perdón de Dios, pero en unión con Cristo nosotros morimos totalmente al pecado. Y nosotros ahora vivimos para Dios. Delante de Dios es una realidad ya. En último lugar, la última objeción. Mira, hermano, yo no creo que Dios me ha limpiado mi corazón, pues no me contesta la oración, no me ha contestado mis oraciones. Esta es una objeción muy común, muy común. El diablo nos hace pensar que si Dios fuera nuestro Padre, que si Dios nos hubiera perdonado, entonces pues Dios contestará nuestras oraciones. Y suena lógico, pero no lo es. Porque hay muchas razones por las cuales Dios a veces no contesta nuestras oraciones. Puede ser que no estemos orando bien. Puede ser, como dice Santiago, que estamos orando mal para gastar en nuestros deleites. Puede ser que tengamos problemas matrimoniales. San Pedro nos dice, si tenemos problemas con la esposa, nuestras oraciones van a ser estorbadas. Puede ser que tengamos otro problema en nuestra vida espiritual y tenemos que solucionar eso primero. O puede ser que también que Dios no nos quiere contestar esa petición porque puede ser peligroso para nosotros. Así como un niño que quiere una navaja filosa, el padre no se la da, no se la compra, no se la regala de Navidad. Es peligrosa para el niño. O puede ser que Dios nos está enseñando paciencia, humildad. Nos está enseñando a perseverar en la oración, a demostrar nuestra fe. O puede ser que Dios nos ha contestado, pero nosotros no sabemos la respuesta todavía. Pero Él ya en su providencia ha causado la respuesta a todo nuestro problema. Bueno, el asunto aquí es, un corazón limpio no significa que Dios va a contestar nuestra petición automáticamente. No. Puedes estar bien con Dios, tener un espíritu recto dentro de ti y Dios no contesta tu oración y tu ruego. El ejemplo clásico ahí, por supuesto, es el de el apóstol Pablo. Tenía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando y dice, por lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor no se lo quitó. No se lo quitó al apóstol Pablo. Pero aquí vamos a otro ejemplo, el ejemplo supremo. ¿Quién ha tenido el corazón más limpio de toda la historia? El corazón más puro, el espíritu más recto, firme delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su petición en Getsemaní? Si es posible, que pase de mí esta copa. Pero el Señor le dio la copa por nuestros pecados. Y así, hermanos, nosotros podemos tener esa enfermedad crónica o ese problema o esa tribulación, esa angustia. Y el Señor no nos contesta, pero no significa que Dios no nos ha perdonado y nos ha limpiado y que estamos bien delante de Él. Ahora, esto a lo mejor se les hace difícil de entender y en la vida diaria, en la realidad, ¿verdad? Y el diablo nos va a hacer creer que no somos hijos de Dios, que Dios nos ha perdonado, no tenemos un corazón limpio, pero el Espíritu nos ayuda, Él es el que hace la obra y nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y al último pensemos, el pecado no tiene dominio, como leímos en Romanos 6, el pecado no tiene dominio, Dios tiene el dominio. Nosotros no tenemos dominio, pero Dios sí tiene el dominio. Eso es lo que nos salva, el dominio de Dios. Oremos.